Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. ...8:30, 7:30 en las Islas Canarias y empezamos esta mesa de tertulia, pero antes déjenme que les presente a este lomo ibérico de navarretintoibéricos.com. Cerdos seleccionados en la mejor granja de selección genética, 100% ibérico, nada de 50% ibérico y 50% duroc, ni nada de eso, 100% ibérico, pata negra, criados luego en Montanera, en Extremadura, luego secados en unos secaderos impresionantes que tiene la empresa con la mejor tecnología para garantizar el punto óptimo de corrientes de aire, de temperatura. Bueno, ¿cuál es el resultado? Pues los mejores ibéricos del mercado. El lomo, como el que tenemos aquí, la presa ibérica, que me encanta, la paleta ibérica, el jamón ibérico, el salchichón, el chorizo, espectaculares. Entren ustedes en navarretintoibéricos.com y podrán adquirir las distintas especialidades de la empresa, pues bien tal cual, o con alguna de las presentaciones elegantísimas que tienen. Presentaciones, por ejemplo, para regalo o para fiestas con los amigos. ¿Están ustedes ya pensando en los regalos de Navidad, los regalos de empresa? Pues qué mejor que una de las presentaciones que se la pueden personalizar con su logo de empresa. Entren en navarretintoibéricos.com y recuerden, si son socios del Club de Amigos del Toro TV y de la Fundación Periodismo y Libertad, tienen ustedes un 10% de descuento. Que oiga, en estos tiempos nunca viene mal. Nosotros a nuestros amigos los tratamos siempre estupendamente. Dicho lo cual, vamos con los tertulianos del día. Doña María Jamardo, ¿qué tal está usted? Muy buenos días, don Luis. Muy sonriente, así que vio usted el partido de fútbol ayer. Sí, muy satisfecha con el resultado y esperando ya a Albania, así con el cuchillo entre los dientes. Bueno, Albania será fácil, espero. Bueno, veremos. No hay rival pequeño, siempre hay que dar el callo en el campo, ¿eh? Bueno, don Julio Ariza, ¿qué tal está usted? Fenomenal, buenos días. Desde que amanece ya apetece. Don Juan Carlos Tellez, ¿qué tal está usted? Muy buenos días, muy bien, encantado de estar aquí, como siempre. Bueno, tenemos ya a Pedro Sánchez piafando amenazante, que nos va a cerrar a todos los medios, pseudomedios, o sea, eso del lenguaje, pues como cuando un genocida quiere cargarse a un grupo étnico y entonces dice, es que no son humanos, son subhumanos, ¿no? Porque no es lo mismo cargarse a un humano que a alguien que es menos que humano. Y con los medios, pues claro, no es lo mismo cerrar medios de comunicación respetables que cerrar pseudomedios, gente que finge ser medios de comunicación. ¿Y quiénes son los pseudomedios? Pues no son el periódico El País, que publicó 169 portadas sobre los 3 trajes de Camps, que al final resultó quedar todo en nada. No, pseudomedios son los que están publicando informaciones sobre la presunta corrupción y, desde luego, éticamente poco presentable comportamiento de Begoña Gómez, por ejemplo. Esos son pseudomedios para Pedro Sánchez. ¿Y no habría que cerrar más bien la pseudo Fiscalía General del Estado o el pseudo gobierno o ese tipo de pseudos que están montando estos chicos? Pues yo creo que sí, ¿no? Porque esos sí que son pseudos, ¿no? ¿O es que es una Fiscalía General del Estado aquella que se dedica a perseguir a ciudadanos privados en vez de a garantizar sus derechos fundamentales? Es un gobierno aquel que está poniendo todos los instrumentos para conseguir una verdadera tiranía que anule en la práctica el Estado de Derecho y la división de poderes. No sé, me parece que tendríamos que empezar por razonar en ese sentido, porque lo demás es un... ¿Qué les ha parecido a ustedes la legislación el europea, lenguaje? por cierto, a la que él se refiere, para nada ampara una legislación como esa? Vamos, por lo menos la que yo me he leído, nada tiene que ver con eso. Claro, por eso dice que lo quiere no aplicar, sino transponer. Es decir, claro. En fin, aplicarla, pero modificada para sus intereses. Es que la que ha hecho Europa nada tiene que ver con eso, más bien es garantista respecto a la libertad de información. En fin, y usted decía esta mañana una cosa que es
que es verdad y que la gente debe saber porque no lo conocen. Y es que la Fiscalía, lo que llaman la Fiscalía Europea, es una coña marinera. La Fiscalía Europea son 3 tíos que hay aquí en Madrid que han sido designados y elegidos por el gobierno. Por el gobierno. Es decir, ¿de quién depende la Fiscalía Europea, don Luis? Del mismo que Pues el claro, fiscal general del Estado. ¿Y qué peculiaridad tiene la Fiscalía Europea cuando la Fiscalía Europea subsume o aboca una determinada causa hacia sí? Que ya no cabe la acusación particular, ya no cabe la acusación popular, porque está excluida en el momento en que la Fiscalía Europea toma el tema. ¿Cómo ve usted a Sánchez? ¿Se ha fijado usted, doña María, en el lenguaje gestual? Yo es que me estuve viendo la entrevista en La Vanguardia, pero sin sonido, viendo la cara de Sánchez. Para empezar, ¿se han fijado ustedes lo avejentado que está comparado con hace 5 años? Es espectacular. O sea, ni los kilos de maquillaje que lleva encima logran disimular que está demacrado, que está tenso, que está tocado. Yo le veo en estos momentos más débil que nunca y quizá por eso más amenazante que nunca, ¿no? Está acorralado contra la pared y trata de defenderse diciendo, os vais a enterar. Bueno, es que yo creo que ese es el patrón de cualquier final de ciclo, ¿no? Cuando un final de ciclo toca fondo, llega a lo más bajo de lo más bajo y a lo más rastrero de lo más rastrero, y es lo que estamos viviendo en el lenguaje verbal, en el lenguaje gestual, en el comportamiento de un gobierno en pleno, en el que hay un presidente del gobierno que sigue faltando a la verdad. Habla de la necesidad de transponer una ley europea para garantizar el nivel de los medios de comunicación en nuestro país. Bueno, pues bien, es que la norma a la que se refiere el presidente del gobierno no es ley, es reglamento, por lo tanto no hace falta transponerla porque se aplica directamente a todos los Estados miembros, y lejos de ser una ley de control de medios como la que él pone sobre la mesa, es una ley para la libertad de los medios, es decir, para garantizar que los medios de comunicación van a trabajar con libertad y haciendo lo que siempre hemos hecho, que es controlar a aquellos que gobiernan, controlar al poder, y esa es la misión de la prensa libre desde sus orígenes. Que se ha ido pervirtiendo es una evidencia y una realidad, y sinceramente asistir al espectáculo de compañeros que aplauden esa propuesta llamándose periodistas me parece lamentable, porque si son periodistas, sean los suyos o sean los contrarios, sean más afines ideológicamente o no, tú no puedes apoyar una ley que lo que dice es que va a atacar la libertad de prensa y que va a cerrar ese término ambiguo de pseudomedios, que además no es un término objetivable y cuantificable, porque podría serlo, decir, bueno, pues voy a cerrar o a atacar todos aquellos medios que tengan menos de X número de lectores o menos número de trabajadores o menos número de... Pero la realidad es que solo aplica el efecto cualitativo y solo se dirige a aquellos medios que son críticos, aquellos medios que publican cosas que a él le incomodan o no le gustan sobre él o sobre sus más cercanos, que se han aprovechado precisamente de su condición de más cercanos para hacer cosas indebidas o presuntamente indebidas, y sobre todo teniendo en cuenta que riega generosamente con subvenciones y publicidad institucional a otros medios que tienen la mitad de la mitad de la mitad de la cuarta parte de los lectores de aquellos que él en algunas ocasiones llama pseudomedios. Yo creo que esto está fuera de control. Es que quien está diciendo esto de los pseudomedios y que cogen y tienen más ayudas que periódicos respetables y con más audiencia, es el mismo señor que durante la pandemia, en sus comparecencias por Plasma, para no dar la voz, para no dejar preguntar a medios críticos, se dedicaba a dejar preguntar a la tribuna de Albacetillo de abajo. Me estoy inventando el nombre, pero vamos, hubo algún medio que nadie conocía en ninguna parte de España al que se le dio voz en aquellas ruedas de prensa precisamente para quitarle voz a otros medios. Y tiene la cara dura este sujeto de hablar de pseudomedios. Sí,
Sí, bueno, es Sánchez, ¿no? En estado puro, es el PSOE en estado puro y encima en un momento delicado en el que, como decir, pues un jabalí herido es el que te va a buscar las vueltas siempre. Yo siempre lo he dicho, a mí me parece muy peligrosa la gente que establece esas verdades absolutas, ese repartir carnés de esto es un medio, esto no lo es. Y en este caso, además, tiene la complicidad, por desgracia, de muchos medios en su batalla contra la libertad de prensa. Sánchez lo que quiere simplemente es tener lo que tiene hasta ahora, pero evitar que cualquier resquicio de crítica hacia él y sobre todo hacia sus asuntos personales, que son al fin y al cabo los que han llevado a todo esto. ¿Qué es un bulo? ¿Qué es una noticia falsa? ¿Qué es no? A ver, las noticias hay que darlas, las informaciones hay que darlas, hay que contrastarlas primero y hay que publicarlas, eso lo sabemos cualquier periodista. Luego, hace lo de siempre, generar odio a raíz de cosas que él mismo está promoviendo con sus medios afines. Es que hablaba don Julio de la Fiscalía, es que es un poco toda la misma secuencia. La Fiscalía tiene al Fiscal General del Estado al borde de la imputación. La cadena SER, creo que fue ayer, sale diciendo que no va a dimitir el Fiscal General si le imputan por... No quiero fallar, pero bueno, era algo así como por desmontar el bulo de Ayuso. Desmontar el bulo de ya Ayuso. Ni siquiera está diciendo que le van a imputar por lo que le van a imputar, que es por ofrecer información privada de un ciudadano. No, por un delito de revelación de secretos. Claro, por eso. Y ya no dicen eso. Si le imputan será por un delito de revelación de secretos. Primer bulo, el de la cadena SER. Ahí no pasa nada. Ese bulo no, porque la cadena SER, ¿qué es? ¿Qué tiene que no tengan otros medios digitales que surgen ahora, que todos los medios empiezan desde la nada? Bueno, la cadena SER, que tiene todos los rescates que tiene todos los fondos de inversión que tiene detrás y tiene toda esa infraestructura. Y 600 licencias de radio, 600 postes repartidos en toda España. ¿Y cómo los consiguió? Bueno, los postes de radio, ¿cómo los consiguió? Pónganlos al servicio de cualquier otro canal y verá lo que hace ese canal. Claro, es coger su camarilla, lo que pues el socialismo puro. El socialismo puro es el socialismo de camarilla, de familia, y él va a cuidar a su familia metiendo fango, usando sus propias palabras, en la familia de los demás. En el momento en que salga cualquier información a partir de ahora contra Sánchez, ya la gente no va a estar buscando el origen de esa información, va a estar buscando qué medio dice eso. Él ya ha metido ese veneno de qué medio dice eso. ¿Este medio es serio o no es serio? Bueno, señores, veamos la información, ¿no? Volvemos a lo mismo de Begoña Gómez, de Manos Limpias, de que si es un pseudo sindicato. ¿Cómo usamos estas palabras cuando nos interesa? Vamos a ver la información a la que nos referimos, vamos a ver la acusación y vamos a ver en qué queda. Yo creo que deberíamos empezar a utilizar el mismo lenguaje. El pseudopresidente del gobierno compareció ayer para... Y cada vez que hablemos con él, el pseudopresidente del gobierno que alcanzó el poder después de perder unas elecciones y aliándose con bla, bla, bla. Claro, si es que al final es un poco... Lo que pasa que ellos tienen una maquinaria muy potente y bueno, y le va funcionando, aunque yo creo que sí, efectivamente... Ya en lo estético, como decía, yo creo que es un hombre en caída libre. A ver cómo sale de eso, que miedo me da esta caída libre. Pero bueno, decía que estaba demacrado, más demacrado ha dejado España en estos 5 años. A ver cómo salimos de todo esto, porque ya veremos esa transposición, como dice, de transposición, que es un retorcimiento. Será un retorcimiento como todo lo que toca este hombre. Y el veneno luego es muy difícil quitarlo después de lo que está sembrando. Lo que pasa que a mí... Pues sinceramente no me preocupa mucho esa amenaza de Sánchez, que quiere transponerlo y hacer una libertad de medios, una ley de libertad, que llama de libertad de medios para censurar medios en España. Estupendo, que trate de tramitarla. ¿Qué va a hacer el PP? ¿Va a consentir tramitar una ley para censurar los medios? ¿No va a usar tampoco su mayoría absoluta en el Senado para frenar esa ley? ¿Va Feijóo a decirle a Ursula von der Leyen que como se le ocurra negociar con Pedro Sánchez los repartos de poder en la Unión Europea, con el voto que no va a contar Ursula von der Leyen es con el del Partido Popular Español? Es decir, aquí hablamos de un señor que está viviendo de prestado del dinero de la Unión Europea, que no tiene el Senado, no tiene poder territorial en España, lo único que tiene es la Moncloa en precario, con 2 de sus socios cayéndose a trozos. Yo creo que ya está bien de lloros y lloriqueos, de uy, Sánchez nos amenaza. Bueno, pues vamos a tirarle abajo, caramba, que medios hay, ¿no?
Yo espero que sí. Yo espero que reaccione la sociedad civil, que reaccionen los fiscales de base, que reaccionen los jueces y magistrados, que reaccionen los partidos políticos de la oposición y que hagan oposición. Y efectivamente esta amenaza conjunta, estas amenazas veladas, nos afectan a todos y a todos por igual. Y aunque parezca que al ciudadano de a pie, que tiene otros problemas mucho más severos que estar pendiente del lenguaje tabernario que usan algunos ministros contra ciudadanos particulares, o de cómo se instrumentaliza la Fiscalía General del Estado para emitir comunicados que contienen datos confidenciales de ciudadanos particulares, o cómo la prensa afín a Moncloa se desplaza para grabar, identificar y describir con pelos y señales el domicilio de ciudadanos particulares, por mucho que en su vida profesional sean jueces y sean jueces incómodos por hacer su trabajo. Yo creo que hay herramientas más que suficientes para dar la batalla, para decir hasta aquí hemos llegado, y para utilizar a modo de espejo, como rebote, eso que ellos han dicho constantemente en los últimos meses, en ese muro del que se ha erigido vigía máximo el señor Pedro Sánchez, del no pasarán, ¿no? Yo creo que ya está bien de consensuar y de ser condescendientes, y yo creo que ya está bien de que aquí valga todo y vivamos en un mundo al revés, en el que los más o los menos autorizados para fijar marcos de pactos morales y de niveles de periodismo sean aquellos precisamente que han pactado las leyes más infames y que han hecho los intercambios menos legítimos de los que hemos vivido en los últimos años de democracia. Y yo creo que en eso sí que ha habido una reacción, y en eso sí que creo que hay camino por recorrer, pero que también hay ganas de recorrerlo y mecanismos y fórmulas para poder hacerlo, plantando cara a algo que ya no se parece ni siquiera a un pseudo presidente, sino que ya vamos en caída libre hacia otra cosa muy diferente, que tiene más que ver con una autocracia o con una dictadura bolivariana que ya hemos vivido en carne ajena, pero de la que nos han advertido muy mucho y durante mucho tiempo nuestros amigos o nuestros incluso compatriotas emigrados, en muchos casos, que han sufrido y padecido este tipo de acciones, este tipo de políticas y este tipo de anuncios en Venezuela. Venezuela que estuvieron, los medios han estado 20 años, muchos de verdad, y es de agradecer, resistiendo a los ataques continuos primero de Chávez y después de Maduro. Aquí lo que me preocupa mucho es cómo ves a los medios de comunicación españoles bajar los brazos completamente, puro interés económico, efectivamente, al final tampoco tiene mucho más que eso, pero sí que es muy preocupante, y de lo que comenta María, confianza en la sociedad civil. Yo no creo que la oposición, el Partido Popular en este caso, sea un abanderado para impedir esa lucha de Sánchez contra los medios de comunicación. Al final, la experiencia del Partido Popular nos dice lo que nos dice. El Partido Popular saldrá con la bandera de Europa, transposición, Europa manda. Es como lo va a tener difícil de defender ante sus electores si deja que Sánchez tramite una ley para censurar medios críticos, ¿eh? Ahí está el electorado soberano, ¿no? Tendrá que decidir si ese Partido Popular le representa o no. Pero bueno, como tantas otras cosas que el Partido Popular ha podido frenar y no ha frenado. Quiero decir, al final las cosas pasan, la maquinaria de Sánchez es continua. Después de la libertad de expresión irá, eso va a ser en junio, ¿no? Creo que ha dicho, en julio irá a por otra cosa, y a lo mejor se puede meter con el derecho de manifestación. Hablaba María de la sociedad civil. Bueno, pues ahora los manifestantes, fachosfera, fábrica de edad, violentos, vamos a controlar las manifestaciones. Y así poquito a poco nos acercamos a ese escenario que era imposible en Venezuela, ¿no? Acordaos, Venezuela no será Cuba. Vale, bueno, aquí, no, la Unión Europea no dejará que España sea Venezuela. Nunca nada va a ser, pero de repente vas dando pasos y dices, pues, si es que estamos en ese camino imparable. A ver la oposición. Yo, sinceramente, no tengo ninguna confianza en que el Partido Popular frene esto, igual que no puede frenar muchas otras cosas, o no quiere frenar muchas otras cosas. No sé si es por falta de ganas, porque no está en su momento, por debilidad, no lo sé.
¿Han visto ustedes, hablando de ese tratamiento asimétrico de las cosas por parte de la izquierda, que se ve en el tratamiento a los medios? Es decir, el primer emisor de bulos es el propio gobierno y su televisión española y sus medios afines, pero acusa a los demás de publicar bulos. Lo mismo sucede en otras cuestiones. Por ejemplo, ¿recuerdan ustedes la famosa piñata con la cara de Pedro Sánchez a las puertas de Ferraz en la noche de fin de año? Aquello era delito de odio. Bueno, ayer hubo una manifestación republicana en Madrid. No lograron juntar a más de 4.000 personas, pero en esa manifestación se manteó un muñeco que representaba al rey Felipe VI y se gritaron consignas como Borbones a los tiburones, y hubo quien pues hizo elogios a la guillotina y todas esas cosas, ¿no? Eso no debe de ser delito de odio porque es contra el rey, no es contra Pedro Sánchez. Y estamos así en todos los temas. Y yo, la verdad es que estoy un poco harto de quejarme de esas asimetrías. Yo tengo ganas de que se hagan cosas y por eso hacía la apelación al Partido Popular. El Partido Popular tiene en su mano, a través del Grupo Popular Europeo, parar esta situación. Y la pregunta es por qué no la para, ¿no? Es que es lo que me saca de mis casillas. No sabes que intentan ser siempre, ¿no? Orden. Ahora que toca, repartir asientos, ¿no? En Europa. Y ahí se abren las negociaciones entre socialistas y populares europeos. Ahí sí que se negocia, ahí no hay por parte del Partido Socialista ni reticencias. Y el Partido Popular, yo creo que está más a ese reparto de sillones, de comisiones y demás, a lo que está pasando aquí en España. Te hablo del Partido Popular español, evidentemente el Partido Popular alemán está a lo suyo, pero aquí en España también están más a ese reparto que a la lucha real, que es la lucha contra un sistema autocrático que avanza a pasos agigantados. ¿Qué va a pasar, doña María, con Álvaro García Ortiz? Pues previsiblemente que el magistrado Goyena, que investiga esas filtraciones del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en unas semanas eleve una exposición motivada al Supremo, donde es aforado el fiscal general, para que responda por ese presunto delito de revelación de secretos. Porque la semana pasada vivimos una de las cuestiones más relevantes dentro de esa causa, de esa investigación, en la que la fiscal jefe superior de Madrid, la señora Almudena Lastra, daba el relato temporal de los hechos, contaba cómo habían sido esas cosas, cómo a ella le llegaba un WhatsApp con la orden directa de publicar una nota que ya había sido redactada previamente en la Fiscalía General del Estado y que yo ya había contado unos días antes que las metas, los datos, digamos, la matrícula del documento Word del que venía esa nota de prensa, ese texto con ese contenido, nacía de la oficina de prensa de la Fiscalía General del Estado y que por lo tanto esa responsabilidad última que muy civilinamente el fiscal general del Estado deslizó en un acto público desde el punto de vista institucional, se va a convertir o va a terminar cuajando en una responsabilidad de índole ya no institucional, sino penal. Personal. De manera que, bueno, si la SER dijo hace unas horas que no dimitiría si es imputado, es que va a ser imputado, o tiene la certeza que va a ser imputado, cosa que quienes cubrimos tribunales... Hay pocas dudas de que cometió un delito. Hay pocas dudas de que él es el responsable de todo lo que ocurrió, pero no como responsable último porque me enteré de todo lo que pasaba, porque tengo la obligación de enterarme porque soy el superior jerárquico, sino porque fui el primero del que parte esa idea y del que salen esas órdenes que algunos se negaron por escrito a cumplir y manifestaron además su oposición tajante a divulgar esos datos porque ellos mismos consideraban que eran arbitrarios y que incurrían en un delito de revelación de secretos, de manera que es bastante complejo entender cómo un fiscal instructor en una causa tributaria con un particular que se llama Alberto González, que no es un
nombre y un apellido demasiado llamativo a priori, sea capaz de mantener un cruce de correos con un abogado que representa a ese particular, que durante una temporada, semanas, casi meses, nunca haya ninguna filtración ni ningún problema, y resulta que apenas hora y media después de que la fiscal provincial de Madrid llamase a ese fiscal para sacarle de un partido de fútbol y le pidiese que le rebotase los mails a su correo, los que había intercambiado con ese abogado, ya se hiciese eco un medio de comunicación del contenido de esos mails. Parece complicado explicar que a un fiscal no se le deslice ni se le escape nada relativo a esas negociaciones, y que una vez lo rebota a sus superiores, una hora después esté en un medio de comunicación radiofónico y al día siguiente en portada de uno de los medios afines de Pedro Sánchez. Es bastante difícil encajar esa versión del fiscal general del Estado. Eso no son pseudomedios, ¿no? Pero por supuesto que no. Esos son los medios que hacen y que están al servicio de las cuestiones que interesan al gobierno para desgastar a la oposición. Eso no es fango tampoco, ¿no? Desgastar a la oposición utilizando datos confidenciales de una institución que debería defender la garantía del procedimiento en España y la legalidad y el cumplimiento de la legalidad, no reventarla. Esto es un basurero, Luis, no se puede decir mucho más, y mientras tanto todos los problemas reales de la gente siguen empeorándose. Esto es lamentable donde estamos llegando desde el punto de vista institucional en España, donde todas las instituciones están siendo socavadas una tras otra, perdiendo su función, una tradición de historia de defensa de derechos y de libertades. Bueno, que yo creo que ha sido un ejemplo en los últimos 40 años y se están cargando una tras otra. Es verdad que están surgiendo personalidades individuales, en algunas de ellas con muchísima fuerza, con mucha autoritas, que están haciendo una defensa de esa libertad, que es al final la que están defendiendo es no su libertad, sino la de todos nosotros. ¿Se refiere usted, por ejemplo, a los fiscales que se han plantado ante García Ortiz? Por ejemplo. Yo creo que sí que hay personas que están dando la cara, ¿no? Manuel García Castellón o Marchena o esos fiscales a los que usted hace referencia. Ojalá que haya gente en el Tribunal de Cuentas, en el Consejo de Estado, ojalá en muchos lugares, en las universidades, donde, por cierto, el silencio es atronador, el silencio de la mayor parte de los intelectuales, entre comillas, que están en esas instituciones y que no están aportando ni un solo granito de arena a la defensa de la libertad. Y es una lástima, porque deberían ser una parte importante de esa defensa. Tengo alguna pregunta, pero bueno, la voy a dejar para luego. Concretamente mi pregunta, y a lo mejor alguno de ustedes me la puede responder, es ¿por qué García Ortiz quiere que el caso vaya al Supremo? Porque ha intentado que fuera antes de tiempo, antes de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid le diera tiempo a hacer todas las indagaciones. ¿Por qué esa confianza en que va a poder estar más protegido en el Supremo que en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid? Es algo que me llama la atención. Pero bueno, pausa publicitaria y ahora lo comentamos. Comienza tus mañanas en libertad. Radio Libertad. Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís y Comunidad Terapéutica San Antonio. Infórmese en el 952 20 14 64 de Málaga o en www.hospitalsanfrancisco.com. Escápate del calor de Madrid y ven al restaurante El Torreón, en la cima del Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey, auténticos. Disfruta de su famosa paella con langosta y de grandes vinos y licores, en sus amplísimos salones climatizados y terrazas, cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche, parque infantil, gran parking, restaurante El Torreón, naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com. El Toro TV también es Radio Libertad. La doctora Iradier, especialista del Instituto de Microcirugía Ocular, IMO, Grupo Miranza, realiza en Madrid cirugía premium de presbicia y catarata. Si desea eliminar sus gafas de vista cansada o nota que con la edad pierde visión, la doctora Iradier le realizará el tratamiento para recuperar la agudeza visual y nitidez de la juventud con la mejor lente intraocular y la técnica más segura y eficaz.
Doctora Iradier en IMO, Grupo Miranza. Teléfono 910-783-783. Calle Valle de Pinares Llanos 3, Mirasierra, Madrid. ¿Dolores lumbares o cervicales afectan tu día a día? Descubre la solución perfecta en Centro DAX, la descompresión axial vertebral. Tratamiento sin cirugía con profesionales certificados SpineMed. Evita 3 de cada 4 cirugías de columna gracias a esta tecnología innovadora. Formamos parte de una gama de servicios integrales, incluyendo especialidades médicas, fisioestética, fisioterapia avanzada y pilates 3D. Con más de 7.000 pacientes tratados con éxito desde 2007, ofrecemos seguridad y evolución constante. Centro DAX, expertos en salud y líderes en tu bienestar. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, doña María, ¿usted tiene una explicación de por qué quiere García Ortiz que el caso vaya al Supremo? ¿Por qué intentó esa jugada tan rara? Bueno, al Supremo va a ir sí o sí, siempre que se dirijan acciones penales o que se decida procesarle con esa acusación de delito de revelación de secretos, porque él es aforado ante el Tribunal Supremo. Luego, el único competente para juzgarle es el Tribunal Supremo. Él lo que intentó, consciente de esa declaración a la que yo hacía referencia antes, de esa testigo, la de la fiscal que se negó a cumplir la orden y dejó por escrito en un mail que se negaba a cumplir esa orden y que si lo hacía por la obediencia debida que impone jerárquicamente la Fiscalía o el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal en nuestro país, era que se conociese todo el detalle cronológico, cómo sucedieron las cosas, quién dio la orden a quién, cómo se pidió, que ya había recibido WhatsApps. Él no quería que eso se supiese y por lo tanto trató de neutralizarlo elevándolo al Supremo, donde sabe que los tiempos son más largos, que hay menos no diría experiencia, pero menos costumbre, porque no están tan habituados a investigar desde ese punto de vista y hacer pesquisas tan comunes, ¿no?, como las que hacen los juzgados de instrucción o el Tribunal Superior o las audiencias provinciales, y por lo tanto sabía que iba a ganar algo de tiempo, porque, hombre... O sea, no pretendía, digamos, ponerlo en un tribunal donde tuviera más posibilidades de control, sino simplemente evitar la declaración de su subordinada ante el Tribunal Superior de Justicia y ganar tiempo de alguna manera, y ganar tiempo sin esos datos sobre la mesa, porque él sabía que eso era ya digamos incontestable, ¿no?, y que va a derivar en donde iba a derivar. Y no es lo mismo que el fiscal general diga, no, yo por cierto, 3 meses después de no haber dado la cara por sus subordinados, dejando que se querellasen contra ellos y haciendo esa declaración de responsabilidad institucional cuando las cosas ya se ponían feas. Pero él no dijo absolutamente nada durante todo ese tiempo. Si él ya sabía que el responsable último era él, que la orden era conocida y demás, podía haberlo hecho desde un principio y decir, es cuestión mía y yo pido ir al Supremo. No lo hizo. O sea, es un acto de cobardía, pero él sabía que tenía que arreglar y llegar a tiempo para arreglar el tema de la amnistía, para dictar ese decreto obligatorio contra el que se han rebelado 4 fiscales, que le comunicaron además mucho antes de que existiera esa instrucción cuál era su criterio, y que mañana veremos qué pasa en la Junta de Fiscales de Estado, en ese generalato que, por cierto, he de decir que de los miembros que lo integran, prácticamente 2/3, por no decir más de 2/3, han sido cargos colocados a dedo de la Unión Progresista de Fiscales, de la UPF, tanto por Dolores Delgado como por el propio García Ortiz. Así que, con lo cual no se esperan grandes sorpresas, ¿no? Va a ser un pleno tenso, creo, porque yo no sé hasta qué punto todos los afines o teóricamente afines están por la labor de salvar una norma que tiene claros visos, al menos de dudas, sobre la inconstitucionalidad o la aplicación en el caso de la malversación. Pero, a priori, sí que es verdad que es bastante más afín al fiscal general que a los 4 fiscales, o sea, al menos en la teoría. Pero hay dudas de que fiscales de los denominados progresistas se les puedan revelar. Bueno, ya lo hicieron en la ocasión anterior. Yo creo que a García Ortiz le han convocado
que yo recuerde 4 artículos 27 en estos 2 últimos años, que los artículos 27 son los que permiten a los fiscales, a cualquier fiscal de la carrera, discutir o cuestionar una orden de un superior para incumplirla, porque considera que es inapropiada o bien que es contraria a derecho. Entonces, en esos casos cabe plantear un conflicto con tu superior. Y ese conflicto lo resuelve lo que se llama el generalato de la Fiscalía. Los más antiguos, los fiscales de sala, que es la máxima categoría, que están ya, de vuelta y media en la carrera y en la profesión. Y entonces ellos deliberan sobre las 2 posturas y votan para saber cuál es la que debe aplicarse en cada caso concreto. Y la última fue la fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que creía que había que investigar la querella por revelación de secretos que planteó el novio de la presidenta de Madrid, de Isabel Díaz Ayuso, contra la fiscal provincial y ese fiscal instructor al que yo me refería, que sacaron de un partido de fútbol. Y de ese cónclave hubo 13 votos que dijeron que había que archivar, como decía García Ortiz, por supuesto de afines, una abstención, que era un fiscal que es el marido de la fiscal superior que se negó a cumplir la orden y se abstuvo por razones obvias, porque estaba de alguna manera concernido. 2 fiscales, uno de ellos, que era la exfiscal general del Estado, la señora Segarra, que dijeron que si bien no consideraban que tuviera que investigar la Fiscalía, sí debía hacerlo la justicia ordinaria porque había indicios de delito, y otros 13 fiscales que votaron a favor de seguir adelante, como pedía la fiscal de base, investigando en la Fiscalía esa querella. Casi igualada. Yo diría fuerzas. casi 15-13 y una abstención, porque realmente los 2 que decidieron apoyar una investigación judicial, aunque no fiscal, realmente sí veían indicios de delito. Pero bueno, se maquilló de aquella manera, y como hubo 13 que dijeron que se podía archivar, pues se le dio el caso a la número 2 de García Ortiz, que hizo el informe preceptivo y se presentó con urgencia y diligencia para hacerlo constar. Por cierto, de todos los casos en los que la Junta de Fiscales le ha dado la razón al fiscal general, en estas últimas ocasiones a las que me he referido, los tribunales después siempre han dado la razón a aquellos que se rebelaban contra el criterio de García Ortiz. Lo digo también por tener en cuenta la malversación del procés, porque todavía la última palabra la tienen los tribunales y los magistrados. ¿Ustedes creen, don Julio, don Juan Carlos, que si se imputa a García Ortiz va a poder atornillarse al sillón y no dimitir? Me cuesta muchísimo creer eso, pero puede pasar cualquier cosa. Veremos qué capacidad de aguante tiene, ¿no? Yo creo que es muy grave si García Ortiz decide hacer eso, y va a dejar a la propia Fiscalía y a la justicia española en una situación muy comprometida, incluso delante de los socios europeos, ¿no? Es que tendríamos ya a un presidente de gobierno español con la mujer imputada, el hermano imputado y su fiscal general imputado. Esto empieza a recordar la etapa final del felipismo, donde estaba imputado, yo creo que prácticamente todos los dirigentes de todas las instituciones. Era una cosa ya espectacular. Te sientas en el Congreso de los Diputados y te encuentras a su exministro de Fomento de Obras Públicas, a su hombre de máxima confianza, sentado ahí arriba solito. ¿Quién le recuerda eso a Sánchez todos los días? ¿Deberíamos recordárselo todos los días? Un señor que está ahí arriba. ¿Y por qué este señor está ahí arriba? Por cierto, no ha dimitido tampoco, por corrupción. Está por corrupción. Entonces, bueno, han hecho ahí el paripé de hacemos como que te expulsamos del grupo socialista y que te pasas al mixto, pero continúas siendo aforado. O sea, yo creo que, vamos, es un teatrillo, pero infecto, ¿no? Sí, claro. El que han hecho con Ábalos. Sí, pero es un teatrillo que tiene un señor solito en el grupo mixto y ya está fuera, expulsado. Cobrando más que de lo que cobraba como diputado socialista, es importante. Expulsado del grupo socialista. Es que no sé, es difícil. Hablando de teatros, ¿qué les ha parecido a ustedes la nueva irrupción en escena de Óscar Puente llamando saco de mierda al jefe de prensa de Alvise? ¿No tienen ustedes la sensación de estamos ya ante sobreactuaciones excesivamente cutres? Yo creo que hace su trabajo. O sea, si alguien piensa que Óscar Puente
llegó al Ministerio de Transportes a hacer un AVE más rápido, a mejorar las infraestructuras de carreteras o a hacer algo concerniente a su cartera, bienvenido a Wonderland, ¿no? Porque Óscar Puente fue traído a los asientos del gobierno a esto, exclusivamente a esto. O sea, el perfil de Óscar Puente es el perfil que tiene. No es un desconocido. Cuando era alcalde de Valladolid, todo el mundo sabe de sus andanzas. Y es perfecto para el perfil de estos 2 últimos años de Pedro Sánchez. Es un tipo que sin ningún rubor va a llamar saco de mierda a un periodista. Es un Jesús Gil. Óscar Puente, si Sánchez está a punto de caer, es capaz de pegarle un bofetón a alguien en el pleno. Y así te lo digo. Pero ¿tienen ustedes la sensación, como la tengo yo, de que es que me parece tan sobreactuado, o sea, hasta para Óscar Puente? Sí, se pasa ¿Tiene usted la sensación de que estamos en la continuación de lo que ya hicieron Tezanos y Sánchez durante la campaña electoral, que es poner el foco en Alvise para lanzarle, y que por tanto, pues a lo mejor estamos en vísperas de unas elecciones generales? Hombre, ¿a quién ha entrevistado el país? Sí. Y que ya lo pone y se va a presentar a las generales. Sí, por eso. Alvise, sí puede ser que ahora le convenga. Hombre, al PSOE le conviene mucho, evidentemente, igual que son expertos en coger cualquier cosa que parezca izquierda. Digo parezca porque la izquierda ya es algo tan confuso y tan difuminado que no sé decir muy bien, y llevárselo a su terreno. Al PSOE le conviene mucho también seguir dinamitando y difuminando ese voto de derecha lo hicieron con Jesús Gil y al final acabaron dándose cuenta que se habían pasado, porque Jesús Gil acabó quitándoles también los votos lo a ellos. alimentaron y al final sí, y además en Andalucía eso fue imperdonable. Cuando ya se quería ir para Ceuta y Melilla, ahí ya fue su crucifixión. Sí. Pero sí que puede que estemos acercándonos, evidentemente, lo estaba comentando don Luis. Imputación posible del fiscal general, imputación de la esposa de Sánchez, el hermano de Sánchez, son los estertores de este régimen, porque sí quiero llamarlo régimen. No olvidemos que esto es muy diferente a la democracia liberal que se conocía hasta hace poco, y sí es posible que se estén preparando, y Óscar Puente es un tipo perfecto para este calentamiento. Bueno, Soraya lo hizo con Podemos, impulsó la ruptura de la izquierda, por así decir, y el crecimiento de subgrupos, y efectivamente a este gobierno le interesa mucho que haya un tercer elemento en discordia en lo que sería la no izquierda española. Ya llamarle derecha es mucho más complicado, pero en todo lo que no es la izquierda española, que haya al menos 3 compitiendo, que efectivamente en algunas zonas de España pueden restar fuerza a la derecha y que no se consiga esa mayoría absoluta. Eso lo deben tener muy estudiado ya, porque claro, para eso tienen 900 personas en Moncloa estudiando sobre todo cómo mantenerse en Moncloa 3 años más, que ese es el objetivo de esas 900 personas, ¿no? 800.000 votos son muchos votos, y luego ya hay que ver si es por circunscripción única aquí en España, bueno, cómo se presentaría a las generales y demás, pero claro, al PSOE claro que le conviene dinamitar ese voto, de dispersarlo y mantenerse otra legislatura en caso de que haya esta convocatoria de elecciones. Y luego... Y a la población le corresponde madurar y discernir en el futuro qué es lo que le conviene a este país, ¿no? Dirigir bien el voto y saber si realmente quieres expulsar a este hombre de la Moncloa, porque al final las elecciones generales, aunque no sea un régimen presidencial, sí se está haciendo. ¿Y si lo quieres expulsar, para hacer qué? Claro, ¿y cuál quieres que sea el cambio? Porque claro, si quieres que el PSOE pase a ser otro PSOE diferente, pero sigue siendo PSOE, vas a estar decidiendo tu voto. Pero bueno, yo creo que en eso son expertos, y ya poner la maquinaria en marcha, poner al país, nada menos que al país, a eso que no es un pseudomedio, ese periódico tan respetable que nunca ha mentido. Comentaba Luis las portadas de Camps, bueno, en fin,
le pone a trabajar o ya. las de la pederastia de la Iglesia, que siguen empeñadísimos, no lo sé. No se han debido mirar en su propia casa o no han debido mirar en la escuela pública o en los gimnasios o no sé, me parece que están verdaderamente ciegos. Bueno, lo de siempre, un caso en la Iglesia vale para hacer 15 portadas, un caso en la escuela pública, pues te haces un destacadito, ¿no?, en la página 44. O ni lo sacas. O ni lo sacas directamente, sí, es verdad, porque no tiene complejo. Hemos visto portadas del País en los últimos meses que decías, me estoy viendo el periódico de ayer, no puede ser que hoy no se hable de este tema. Y luego lo referente a... Bueno, a propósito de no figura. hablar del tema, no sé si habéis visto alguna información sobre el G7, porque yo he estado viendo en el canal de Telegram, observando un poco la información a nivel internacional de lo que ha pasado en el G7, que ha estado el Papa, por cierto, invitado, y ha estado Milei, y había información en todos los medios internacionales, eran las aperturas, tal y como Sánchez no ha estado allí, y es que prácticamente no hemos encontrado información en toda la prensa española, Sí, no había nada. Interesa con decisiones tan importantes como la del aborto. Muy importante lo que estaba pasando en el G7, ¿no? Pero como no estaba Sánchez, cero. Algo increíble. No vaya a ser que la gente vea la foto y diga ¿dónde está? ¿Dónde está? Y ¿Por qué no ha ido este? y se ¿Por den qué no cuenta ha ido? de que no está así. Pero bueno, ya por cerrar el asunto de Puente, creo que esa figura, ese personaje es idóneo para Sánchez. En las familias, yo soy muy fan de las películas de la mafia de los años 20, 30 en los Estados Unidos, y en las familias de la mafia tú no cogías al más brillante para deshacerse de los cadáveres. Era el Salvatore de turno, el que no hacía preguntas. Tú coge aquí, pega esta paliza a rompe estas piernas, y ese es nuestro Óscar Puente. Es completamente inaceptable que este señor se manifieste de esa manera sobre un periodista. Tenía que estar pidiendo perdón todo el partido. No, el señor Puente ya no debería estar ni como portavoz, ni como ministro, ni como nada. Es decir, es imposible aceptar. Y desde luego el resto de periodistas deberían levantarse de la mesa, como han hecho, por cierto, con este señor que inmediatamente se manifestaron para decir que no fuera periodista parlamentario. Hombre, con la misma celeridad deberíais decirle a Puente que no sea nada de nada, porque lo que ha hecho Puente es simplemente inaceptable. Los periodistas parlamentarios, y siento, pues tampoco hemos venido aquí a hacer amigos, ¿no? Yo he trabajado unos años en el Congreso, y la máxima reacción que tiene un periodista parlamentario contra alguien en el poder es darle el premio Limón en los premios que da la Asociación de Periodistas. Es verdad, es que es su máximo atrevimiento. Es un servidismo tal que al final no va a haber reacción. La reacción sí, esta sobreactuación también de ellos mismos con el chico con Vito Quiles se llama, ¿no? Con Vito Quiles, de cada vez que pregunta me levanto, y bueno, es esa especie de bullying, ¿no?, que se hace ya entre personas adultas. Pero bueno, más allá de la figura de Vito Quiles, es una persona que está preguntando en el Congreso de los Diputados. Bueno, no está saltando encima de la mesa, ni está haciendo... Tú tendrías como periodista que rebatirlo, ¿no? El próximo periodista que se levante cuando hable Vito Quiles y no se levante cuando hable Óscar Puente deberá justificar por qué le llaman periodista. Porque cualquier periodista no tendría que ver el carnet del medio que tiene en el bolsillo. Tendría que decir, ¿qué está diciendo Pachi López ahora mismo? Le están preguntando y está... No, señor portavoz, hablo de Pachi López porque se dedica a esos golpes en la rueda de prensa. Pero no, el periodismo, yo siempre lo digo, y don Luis me dice, no, hay medios, sé que hay medios, por eso estamos aquí, ¿no?, intentándolo. Hay medios que no, pero el periodismo español, nada, es absolutamente servil, que es lo peor que puede ser un periodista. Periodista, mira, hasta puede mentir por ignorancia, pero ser servil es lo peor que puede ser un periodista. Bueno, creo que tiene usted que irse a otro compromiso, don Julio. Le liberamos de la tertulia. Se va a perder la parte mejor de la tertulia. Ya lo sé, pero es mi sino. Venga, pues un abrazo. Gracias a todos, gracias María. Gracias. Bueno, tenemos en estos momentos noticias que yo no sé cómo calificar. Globo sonda, a ver si cuela. PSOE y PP negociando posiblemente el desbloqueo del Consejo General del Poder Judicial. Visto así, pues claro, yo la pregunta que me hago es
¿qué tendría que pasar para que el PP dijera yo no tengo que negociar nada con este sujeto? Que saliera Pedro Sánchez con un Kalashnikov disparando a la gente por la calle, o porque ¿qué más tiene que hacer Pedro Sánchez para que el PP diga con este no hay nada que negociar? Entonces yo no sé si es globosonda, si lo lanzan el PSOE para intentar forzar la mano al PP, si lo lanza el PP para ver si colaría entre sus electores el que le concediera a Pedro Sánchez. ¿Usted qué cree, doña María? Bueno, yo creo que es la primera opción, o al menos se me asemeja más a que es la primera opción, ¿no? Sigue la presión por parte del Partido Socialista para justificar esa intervención que ya tiene decidida el presidente del Gobierno sobre el Poder Judicial, que no hace referencia, si nos paramos detenidamente a ver este anuncio que hizo la semana pasada, no hacía referencia a cambiar el sistema para nombrar vocales del Consejo General del Poder Judicial. No. La reforma es mucho peor que eso, que inicialmente era el objetivo que estaba sobre la mesa. El anuncio que hace Pedro Sánchez es: si no me dais lo que quiero, que es renovar como yo quiero el Consejo General del Poder Judicial, la reforma ya no va a ser que yo modifique, por ejemplo, a la baja las mayorías, porque eso ya lo intentó y Europa le dijo por ahí no vayas porque esto no te lo vamos a permitir, esto no vamos a tragar con ello, rebajar las mayorías parlamentarias para elegir a los vocales del Consejo que tienen que nombrar a su vez a jueces y magistrados. No, es me salto ese trámite, le dejo sin esa competencia que ya la tiene hurtada, pero la tiene solo en situación de prórroga, y voy a hacer una medida que en teoría era un pequeño escarmiento, a ver si el PP cedía y daba el brazo a torcer, temporal y provisional, y la voy a hacer estructural y permanente. Es decir, que una competencia constitucionalmente reconocida al Consejo General del Poder Judicial la va a absorber otro poder que no es el judicial, que es el Ejecutivo o el Legislativo, para nombrar a quiénes: a los magistrados del Supremo, que sabemos que tiene 25 vacantes ahora mismo, a los magistrados de la Audiencia Nacional, que también tiene vacantes, a los de los Tribunales Superiores de Justicia, presidentes de audiencias provinciales, es decir, a la cúpula de los jueces y magistrados de nuestro país. ¿Y esto qué incidencia tiene en los ciudadanos? Pues hombre, por una parte podríamos decir, bueno, maravilloso, porque así se desbloquean esos huecos que están retrasando la acción judicial. Ya, pero es que cuando la Constitución dice que cada vez que un magistrado se jubile, fallezca, se pide una excedencia para dedicarse a otra cuestión o deje su puesto en el Tribunal Supremo, hay que reemplazarlo, es por algo. Lo que no se puede es que una sala, por ejemplo, que tiene 7 vacantes de 13 plazas, es decir, más de la mitad de magistrados vacíos, esos sillones vacíos, de repente entren 7 de golpe de los que le gustan al presidente del Gobierno. No, claro, es que ese es su objetivo. Eso supone que te dan un vuelco en la jurisprudencia de esa sala en un tema que le interesa al Gobierno, y que se convierta el Tribunal Supremo, que es poder judicial, en algo parecido a otra cosa que no es poder judicial, que es el Tribunal Constitucional, que ya se ha convertido en un brazo ejecutor en lo jurídico de las leyes del Gobierno, que no ha perdido una votación de una ley recurrida por inconstitucional, ni ha perdido una votación el Gobierno con aquellos recursos que ha presentado él cuando ha considerado que tenía que combatir alguna norma autonómica, desde que Cándido Conde Pumpido llegó a la presidencia del Tribunal Constitucional. Ni una sola. O muy torpes son los miembros de las comunidades autónomas legislando, o muy hábil es el presidente del Gobierno haciendo sus leyes, porque ya es dudoso y sospechoso. O muy bien mandado es Conde Pumpido. Bien nombrado, ¿no? Bien nombrado. Sí. Yo no sé tampoco si es un globo sonda del PSOE para presionar al Partido Popular a la par que se hacen las negociaciones con Europa. Lo que sí sé que en este asunto cualquier partido de la oposición, viendo la trayectoria de Pedro Sánchez, tendría que ser radical en el no. Hay que ser radical en el no, porque la deriva está clara. Su objetivo es este golpe al Poder Judicial. Y lo que explica muy bien María, si ahora algunos hombres buenos se van
revelando, van parando todas estos atropellos de la malversación, por ejemplo, a ver qué pasa en esta junta y demás, en el momento en el que el PSOE, porque es el PSOE quien tomará el control de las salas, es el Partido Socialista. Igual en un año te dice que la malversación es obligatoria. Ya no es que haya dejado de ser un delito, es que es obligatoria. Ahora es obligatorio malversar. Suena muy radical, pero es verdad que el control judicial crea al final esa jurisprudencia. Cuando tengan ese control, un par de sentencias, 3 sentencias, 4 sentencias clave, te cambian el rumbo de un país por completo. Bueno, ya lo cambiaron. Cuando eliminaron la sedición del Código Penal, ellos ya rebajaron las condenas y los arcos para la malversación e hicieron una distinción que no existe además en el Código Penal, que es que cuando hay ánimo de lucro personal, esa malversación es mala, malísima, y por lo tanto hay que condenarla y perseguirla, pero que cuando no hay ánimo de lucro personal, es decir, que no me lo llevo a mi bolsillo, oiga, usted puede no llevárselo a su bolsillo y beneficiarse, y la clave está en el beneficio, no en el lucro. ¿Usted puede beneficiarse de algo sin lucrarse de ello? Por supuesto. Yo puedo beneficiarme de financiar un procés con dinero público que no está previsto para financiar ese procés, cuando sé que de ese procés voy a extraer exactamente las consecuencias políticas de aquello que quiero y que me va a venir bien a mí, para mi proyecto, para mi futuro, para mantenerme en el poder y por lo tanto para seguir manejando erario. Y eso es lo que hicieron los líderes del proceso y eso es lo que dicen los 4 fiscales que no están por la labor o que consideran que jurídicamente no hay una justificación ni un encaje de la malversación en la ley de amnistía que se ha hecho tan extensa, tan amplia, tan vasta y tan parcheada, que se ha intentado meter tantos tipos de delitos de distinta naturaleza que al final hay algunos de ellos que chirrían muchísimo. Pero lo importante no es eso, lo importante es que mientras estamos con este debate y lo importante es que mientras estamos con los insultos del señor Óscar Puente, resulta que el Tribunal Constitucional está preparando una sentencia que conoceremos probablemente o con toda probabilidad mañana, que va a contar con los 7 votos del bloque izquierdista del órgano constitucional, en el que se va a decir a la Audiencia Provincial de Sevilla que tiene que repetir el juicio por prevaricación contra la señora Magdalena Álvarez. Y el señor Conde Pumpido incluyó ese recurso de Magdalena Álvarez para ser resuelto en el orden del día 4 o 5 días después de que en el mitin de Benalmádena Sánchez indultase a la señora Magdalena Álvarez en público. Es un indulto encubierto, que no desgasta al gobierno por concederlo, pero que al final tiene el mismo efecto: rebajar tanto la condena por prevaricación, que aquellos que han sido inhabilitados por prevaricar en los ERE de Andalucía y que llevan ya unos años cumpliendo esa inhabilitación, prácticamente se queden a las puertas de ser rehabilitados, y aquellos que no fueron condenados y que estuvieran a punto de ser condenados por prevaricación en el futuro se asomen a unas condenas mucho más laxas y mucho más benévolas, o lo que es lo mismo. Y me parece gravísimo que el Tribunal Constitucional le va a decir al PSOE que, como ellos dicen, cuando la corrupción es de los míos es menos mala que cuando es de los de enfrente. Y esto es un derecho penal de autor, que no de delito, que dependiendo de quién cometa un delito merece más o menos castigo. ¿Qué igualdad es esa? Lo digo porque, como se tildan por buscar la igualdad de los ciudadanos, porque todos seamos igual de ricos, igual de listos, igual de guapos, igual de... Pues no somos igual de ricos, igual de listos, igual de guapos, ni igual de justiciables. Y a mí me parece gravísimo que se vaya a alterar esa sentencia por parte del Tribunal Constitucional y dar la orden a la Audiencia Provincial de Sevilla de que, a ver, repite la sentencia porque pusiste una condena muy mala, muy alta, hay que rebajársela. Y detrás vienen Griñán y Chávez y otra veintena de recursos. 680 millones de euros solo en la pieza política de los ERES. Si eso no es corrupción socialista, 680 millones de euros malversados en la pieza política de los ERES, es decir, en la pieza principal. Hay un centenar de piezas derivadas de eso. Que siguen instruyéndose. Que siguen saliendo autos o cambios de los jueces para que sean enjuiciados, para que pasen ya a la parte de la vista oral, y que siguen incrementando esa cuantía. Pero
solo con los 680 millones de euros, si solo fuesen esos, que son muchísimos más, todavía no se sabe ni siquiera cuál es el techo de esa malversación y de todas las derivadas clientelares de los ERE en Andalucía y de esa Junta Socialista de Andalucía que utilizó dinero de todos los ciudadanos para su red clientelar y para sus amiguetes. Estamos aquí hablando de que hay una señora condenada por prevaricación que fue ministra de Transportes y que fue ex consejera de la Junta, a la que se le va a rebajar o a aligerar o a aliviar esa condena para decir que fue víctima de una persecución de la derecha, que es lo que dijo en ese mitin el presidente del gobierno. Y si el Tribunal Constitucional, que todos sabemos que fue renovado a la medida de los separatistas y de Pedro Sánchez en el último cambio de esa terna que le correspondía asumir al Tribunal Constitucional, sigue en esa línea, es que no hay nada que salve ya. Le validaron los decretazos sin control parlamentario. Le validaron los vetos de la mesa del Parlamento a todas las proposiciones y leyes e iniciativas de la oposición con la mera excusa de que si iban contra lo presupuestado ya no eran válidas. Le validaron la ley del aborto, de la eutanasia, la ley CELA, la ley Cerolo, la ocupación. O sea, le validaron todo, le han validado todo, absolutamente, hasta la última, que es que le han dado por buenas que competencias que son autonómicas, como las de la ley de vivienda, que son competencias autonómicas, el presidente Sánchez haya hecho una ley en clave nacional y han dicho que bueno, que cabe interpretar que esas competencias sí las puede ejercer el presidente del gobierno. Es que no hay nada. Le validaron y le dieron luz verde al bloqueo del Consejo General del Poder Judicial en los nombramientos cuando estuviese prorrogado. ¿Por qué no le van a salvar ahora el plan B de que sea eso permanente? Los 4 miembros no al servicio de Sánchez del Tribunal Constitucional no tienen capacidad de bloqueo, simplemente quitando el quórum. No podrían porque son 7-4. Entonces, aunque ellos no compareciesen, quiero decir, se podría conformar. Pero el quórum son 8. Pero hay una vacante, entonces eso juega en detrimento de ese bloque. Si hubiera los 5 y faltarán los 5, sí, pero como unos vacantes se tienen en cuenta los 11 que hay. Y entonces no hay opción. Sí hay opción a votos particulares, que es lo que hacen constantemente. Cada ley que sale aprobada de la mayoría 7-4, como digo yo, los 4 emiten un voto particular contrario para aquellos que quieran seguir pleiteando en Europa o acudir a otras instancias en Estrasburgo o seguir de alguna manera defendiendo pues aquello que consideran que en este marco del órgano constitucional en este momento no es posible sacarlo adelante, pero vamos, es una cuestión prácticamente perdida y me consta que hay verdaderos tinglados y verdaderas discusiones y verdaderas imposiciones en algunos casos. Incluso quiero recordar, por ejemplo, en el caso de la ley del aborto, de una magistrada que dijo que se abstenía porque ella estaba contaminada, porque en su momento había emitido un informe contrario a la ley de plazos que se estaba evaluando y que por lo tanto ella tenía una idea preconcebida ya, que ya se había pronunciado anteriormente y que 13 años después no había cambiado de opinión, con lo cual ella ya estaba, digamos, posicionada y no le dejaron abstenerse. La obligaron a votar y a participar en el pleno porque no admitieron la abstención propuesta. Y esto es así. Bueno, ¿cómo están viendo ustedes la campaña electoral francesa? Está apasionante lo que está pasando en el país vecino. No, desde luego. Yo no sé si se esperaba esto Macron, ¿no? Al convocar. Yo creo que él es una persona muy de gestos, evidentemente. El marketing que tenemos aquí se queda corto con lo que ha conseguido en los últimos años Macron, pero bueno, parece que las fuerzas de la derecha de Le Pen son bastante potentes y bueno, ahora hemos visto hasta que ha sacado a Mbappé, ¿no? A hacer campaña no por él, porque aquí siempre pasa lo mismo, no se hace campaña por, sino contra, y bueno, a esta alerta de la extrema derecha, además, están saliendo ahí, bueno, Mbappé, los futbolistas se han puesto a ello. Se ha pronunciado contra los extremos, es decir,
no se ha pronunciado a favor de Macron, pero le ha faltado nombrarle. Claro, pero usted no se da cuenta, don Luis, de que la extrema izquierda no existe. Siempre los extremos, es esa extrema derecha que por todos lados tenemos esa nube de la extrema derecha que viene, y sin embargo luego estamos viendo... Pero vamos a escuchar lo que dijo Mbappé. Vamos. Hoy podemos ver muy claramente que los extremos están a las puertas del poder y tenemos la oportunidad de elegir el futuro de nuestro país. Y por eso hago un llamado a todos los jóvenes para que vayan a votar, para que tomen realmente el control de la situación. Espero que mi voz tenga el mayor peso posible porque en el país necesitamos identificarnos con estos valores. O sea, él no mencionó en ningún momento a la extrema derecha, habló de los extremos e incluso hay repregunta y él elude referirse a la extrema derecha. O sea que el mensaje era muy claro: no votéis ni extrema derecha ni extrema izquierda. Aquí tenéis a este chavalote tan guapo que se llama Macron, que es el que representa la centralidad. Yo creo que iba por ahí Mbappé, ¿no? Lo que pasa es que luego aquí los medios lo han presentado como si Mbappé estuviera haciendo campaña contra Marine Le Pen. No, contra Marine Le Pen y contra los del Frente Popular que está enfrente. Yo sí veo, quiero ver, vamos, no sé, qué es contra Marine Le Pen. Yo creo que el discurso se intenta colar de esta forma. Aquí en España lo vemos, aquí en España las agresiones fascistas, las agresiones de la ultraderecha, el temor al nuevo frente que viene de derechas, de la derecha y la derecha extrema, que dicen, ¿no? Y luego al final, aquí por suerte, poquitas víctimas que hay, es un señor con tirantes que iba con una bandera de España, ¿no?, en Zaragoza. Son agresiones de extrema izquierda, pero la extrema izquierda no existe, con lo cual yo creo que cuando se habla de extremos se están intentando referir a esa supuesta extrema derecha. Y luego aparte fue, si no me equivoco, fue en sede de la Eurocopa, fue en rueda de prensa en sede de la Eurocopa, las declaraciones de Mbappé, y a mí personalmente me parece obsceno que el ciudadano Mbappé puede pedir el voto para quien quiera, donde quiera y cuando quiera, pero estás utilizando un atril público de fútbol, refiriéndote además, dirigiéndote a los jóvenes, a difundir ese discurso del miedo que ya creo que yo personalmente me cansa mucho. Es un discurso de miedo que ya cansa. Macron ha convocado elecciones, celebremos las elecciones. Que haga campaña Macron, ¿no? No Mbappé, digo yo. Bueno, cada cual recurre a lo que pueden. ¿Usted qué cree que va a pasar, doña María? Pues yo creo que no sé lo que va a pasar en el corto plazo. Creo que Macron tomó esa decisión porque no le quedaba otro remedio que tomarla, y porque creo que hay una parte de la izquierda o de la socialdemocracia, de ese globalismo de la Agenda 2030 que se presenta como una izquierda moderada, digamos, o amable frente al Grupo de Puebla o a la tendencia más bolivariana o más extrema izquierda que puede representar esa izquierda más radical, que considera que hay determinados paradigmas que se van a mantener inmutables en los próximos años, y creo que están totalmente equivocados. Si realmente la extrema izquierda o la izquierda quisiesen combatir a la extrema derecha, algunas veces fabricada por ellos mismos para justificar su razón de ser, y otras veces efectivamente existente como reacción de los ciudadanos al fango y a la porquería en la que les han hecho vivir esos que han preconizado determinadas consignas buenistas y consignas que están al margen de cualquier dato real y de la realidad en sí misma, pues lo que harían sería escuchar más a la extrema izquierda y a la extrema derecha, y a las razones que llevan a los ciudadanos a votar a esas opciones alternativas. No son toda la extrema derecha que están pretendiendo presentar como un bloque igual. No es lo mismo Milei que Meloni, que tampoco es lo mismo que la extrema derecha alemana, que no es lo mismo que Vox, que no es lo mismo. O sea, quiero decir, ellos hacen una amalgama, y todo aquello que quede fuera de su cuadrado, ¿no?, de su caja, todo lo que quede de lo extramuros, políticamente correcto, ya es extrema derecha. Pero no es cierto, no es todo extrema derecha, ni toda la extrema derecha que ellos venden como tal es igual.
Pero creo honestamente que se equivocan si consideran, insisto, que esos paradigmas que hasta ahora les han servido para ganar elecciones y contener esa extrema derecha van a seguir por los mismos cauces, porque hay una realidad que se impone en muchos países de Europa, entre ellos Francia, y creo que ahí Mbappé se equivoca porque desde su posición privilegiada, no de ciudadano común, sino privilegiada, no puede tomar un partido, no puede tomar posición cuando desconoce, por ejemplo, lo que sucede o lo que sucedió el año pasado en la final de la Champions cuando se jugó en Saint-Denis y con toda la característica peculiar que rodea Saint-Denis y esa zona, por ejemplo, y cómo se han convertido zonas enteras de Francia o de Bélgica o de otros países europeos en guetos absolutos, que son ciudades sin ley, donde los habitantes nativos han tenido que salir y los pocos que quedan viven aterrorizados. Eso no es integración, eso no es multiculturalismo, eso no es positivo. Y la gente acabará rebelándose contra esa realidad. Doña Carmen Carbonell, llega el momento de ver qué han dicho nuestros oyentes. Pues don Luis, está la cosa animada. Hoy preguntaba don Luis del Pino por el ministro Óscar Puente, por esas declaraciones, por decir algo, por no decir exabrupto, ¿no?, del ministro Óscar Puente. La pregunta concretamente era: ¿a qué cree usted que se debe el último exabrupto de Óscar Puente contra el jefe de prensa de Alvise? Primera pregunta, don Luis del Pino. Por ejemplo, le pongo en palabras o pregunta de Mercedes Montes de Oca. El señor Vito Quiles es el jefe de prensa de Alvise. Don Luis del Pino se estaba haciendo eco, si no me equivoco, de una información dicen todos los medios, ¿eh?, del diario El Mundo, ¿no?, que citaba directamente a Vito Quiles como jefe de prensa de Alvise, y por tanto por ahí va la pregunta, ¿no?, por esa declaración del ministro Óscar Puente. Y era integrante de la lista de Alvise. Si no me equivoco, iba de candidato en la lista de las europeas. En uno de los últimos puestos dentro de la lista y, pues según diferentes medios de comunicación, es el jefe de prensa en tanto en cuanto estaba organizando los actos de poscampaña, esos momentos en los que se valoraba los resultados de las elecciones europeas. De ahí que don Luis del Pino se haya referido a él pues como jefe de prensa de Alvise. Bueno, el caso. ¿A qué cree que se debe el último exabrupto de Óscar Puente contra el jefe de prensa de Alvise? 4 opciones. La primera es un gañán integral, la segunda está justamente dolido, la tercera es simple escenificación y la cuarta no lo sé o no me importa. De momento don Luis va ganando con un 77% de los votos la opción de que es un gañán integral. La segunda opción más votada, con un 14% de los apoyos, es que es simple escenificación. Pero fíjese usted, hay un 7% que dice que no lo sabe o no le importa y un 2% que dice que está justamente dolido. Hay un 2% de gente que piensa que Óscar Puente está dolido con razón y por eso reacciona llamando saco de mierda a un señor. La verdad es que a mí me parecen unas palabras bastante gruesas para ser un ministro del gobierno, ¿no?, que representa en realidad a todos los españoles. Llamar saco de mierda, perdonen ustedes, queridos oyentes, pero es la frase que ha utilizado el ministro Óscar Puente a cualquier periodista, cualquier persona, en realidad me parece, un poco, en fin, salida de tono. Bueno, comentarios, por ejemplo, del chat del Toro Televisión en YouTube, hablando de los medios de comunicación y de las palabras de Pedro Sánchez, que dice que va a poner el foco precisamente en esos medios de comunicación, esos pseudomedios, como habéis estado comentando en esta tertulia. Dice Manuel Sánchez que lo de los medios que dice Sánchez, que se apellidan igual, es para tenerlos entretenidos y la crispación sirve para colar lo que quiere. Controlar el Consejo General del Poder Judicial lo necesita como el aire porque si no van todos a la cárcel. Más comentarios, de el chat de Radio Libertad en YouTube, es de Josédu, que dice: por mucho que censure, jamás podrán callarnos. Siempre tendremos medios para expresar lo que nos venga en gana. Nosotros somos mejores que este dictador de pacotilla. Y en Twitter, Tosian dice que Óscar Puente es un matón del gobierno, además de ser un zafio. La verdad es que se está retratando con estas declaraciones. Y José Manuel dice que es un simple postureo y promoción, como cuando Sánchez los atacaba en mítines para darlos a conocer a la mayoría. Hay muchos, don Luis, que también dicen que esto puede ser una maniobra, una cortina de humo para ocultar otras cosas y que realmente no pongamos el foco en lo verdaderamente interesante. Así que ya ve que el chat está más o menos dividido entre los que consideran que lo hace porque es un zafio y no lo puede evitar, y los que creen que es un poco cortina de humo para ocultar alguna otra cosa. Bueno, pues vamos a ver qué nos depara el futuro, pero vamos. El aroma a elecciones generales
empieza a impregnar el aire. Y por supuesto, de cara a esas elecciones generales, no duden ustedes de que pues habrá listas para dividir la derecha, por supuesto. Otra cosa no, pero prácticos a la hora de afrontar las citas electorales en el PSOE lo son muchísimo. Doña María Jamardo, muchísimas gracias por haber estado aquí en esta mesa de tertulia. Muchas gracias, y don nada, Luis. felicidades por el partido de ayer. ¿Quién Muchas jugaba? gracias. Jugábamos la selección española. Ah, vale. No, tiene que seguir ahora la Eurocopa. Sí, vale. Sí. Le mando además un beso, porque es oyente nuestra y está hoy de cumpleaños, a mi amiga Ana Stafford. Hombre, pero es el cumpleaños de Hombre, doña Ana. claro. Felicidades, doña Ana. Hay que caramba. felicitarla porque está de cumpleaños y eso merece una felicitación sí, señor. como Dios manda. Y luego recordar, porque me hacía mucha gracia y leía hoy un comentario, que hasta para insultar hay que tener nivel, ¿no? Y educación incluso. Y había un comentario que me hizo reír, porque Alfonso Guerra en su día llamó a Adolfo Suárez Taur del Mississippi con chaleco floreado. Me parece maravilloso. Yo creo que hay que pedir un poquito más de nivel con los insultos también. Sí, Alfonso Guerra tenía un cierto gracejo. Ahora, para insulto maravilloso, el de Valle Inclán, cuando se cruza con un detractor suyo en una acera que era muy estrecha, no cabían los dos, y le dice el detractor de Valle Inclán a Valle Inclán: yo no le cedo la acera a un cretino. Y dice Valle Inclán: pues yo sí, y se bajó de la acera. Eso es responder con gracejo. Bueno, don Juan Carlos Tellez, muchísimas gracias por haber estado aquí. Gracias a ustedes y esperemos que la próxima vez vengamos en 2023 y no en 1984. 2024, pero sigamos, ya que está. no nos pasemos de año. Nos está llevando Pedro Sánchez hacia atrás. Yo quiero ir para más joven, pero no es posible. Bueno, hacemos una breve pausa publicitaria y nos vamos a hablar con doña Laura Navacerrada de Cruz Roja Madrid. El Toro TV también es Radio Libertad.